En la cultura en la que hemos sido creados o criados, se exalta mucho los héroes individuales. Siempre hay en las películas, en los libros, en las series, un protagonista principal que es el que tiende a llamar la atención, es el que tiende a identificarse con nosotros y el que muchos de nosotros soñamos con ser en algún momento de nuestra vida, a pesar que a veces sabemos que eso es imposible. Incluso en los deportes colectivos como el fútbol, es conocido siempre que hay premios para el mejor jugador individual. Yo recuerdo cuando era niño que jugaba de defensa, el día de la premiación se premiaba también al portero menos goleado. Y mi mamá, obviamente, defendiendo a su hijo, decía, pero ¿por qué se le da el premio al portero y nunca se le da el premio a la defensa? Bien, siempre se busca premiar a uno solo, como si este solo pudiera hacer las cosas sin todos los demás. Cuando leemos la Biblia, muchas veces la leemos con esta perspectiva. Y yo recuerdo de niño en casa de mis abuelos que muchas veces se hablaba de la Biblia. Y una pregunta que nos hacíamos muy seguido era: ¿cuál es tu personaje favorito de la Biblia aparte de Jesús? Para que no vayan a decir Jesús inmediatamente. Yo te invito, piénsalo un segundito. ¿Cuál es tu personaje favorito de la Biblia? Probablemente vaya cambiando según la edad, según el tiempo que estás cursando en tu vida, según el momento anímico por el que estás pasando. La Biblia es tan amplia y tiene tantos personajes y se puede uno identificar con muchos de ellos. Por ejemplo, los niños siempre quieren ser Sansón, porque escuchan la historia y dicen: quiero tener esa super fuerza que tenía Sansón, y se imaginan siendo Sansón con el pelo largo, fuertes. Las niñas muchas veces las hacemos que se identifiquen con la reina Esther. Y yo espero que lo hagamos por la valentía de la reina Esther, que se opuso a la eliminación de su pueblo, que pudo hacer, gracias a su valentía, entrar y confrontar a un rey que fácil la podía haber matado. Y no solamente hagamos que se identifiquen con ella por su belleza física. Los que son más románticos, a lo mejor más grandes, a lo mejor los que son más contemplativos, seguramente se identificarán con el discípulo amado y dirán: yo quiero estar recostado en el pecho de Jesús. Otros que les gusta la polémica, que les gusta estar ahí siempre en la boca de todos, se identifican con Pablo. Pablo, aquel que se convirtió de ser asesino de cristianos a ser el gran predicador y el gran misionero de la iglesia cristiana, escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento. Muchos queremos ser Pablo. Pero ahora pensemos en los discípulos de Jesús. Siempre que se habla de los discípulos de Jesús, creo que hay uno que destaca más: Pedro. Yo creo que durante mi juventud siempre quise ser Pedro. Muchos siempre quieren ser Pedro, ¿no? Nos han vendido a Pedro como un gran personaje. La Biblia misma lo narra como uno de los discípulos, a lo mejor un poco tosco, a lo mejor un poco tonto, a lo mejor un poco demasiado, va al frente siempre, se equivoca, Jesús lo salva, Jesús lo levanta, se hunde en el agua, pero pisa el agua, intenta caminar sobre el agua, niega a Jesús lo perdona, y termina siendo el líder principal de la iglesia cristiana cuando Jesús ya no está presente físicamente. Si lo pensamos bien, Pedro sería la perfecta historia para un libro de autoayuda en el día de hoy. De pescador al líder de la religión más grande. ¿Cómo llegar a ser como Pedro? Y decimos, todos queremos ser como Pedro. De ser pescador a ser líder. De ser tosco a ser inteligente, de ser aquel que tiene que ser discipulado por Jesús a ser aquel que discipula a los demás. Y a veces vemos a Pedro como un gran héroe. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Pedro podría tener todos esos éxitos, él solo, o necesita de alguien más? El año pasado estuvimos estudiando muy a fondo en nuestra iglesia de Villa Crespo el libro de Hechos.
Yo quiero continuar con un capítulo que sigue, el capítulo 12, que nos narra una gran historia. Si ustedes lo leen, es una gran construcción de una historia que vamos a ver solamente el principio de la misma, porque habla directamente de este apóstol, el apóstol Pedro, el gran predicador, el gran líder de la iglesia, el gran discípulo de Cristo. Y vamos a ver lo que dice y vamos a preguntarnos qué significa Pedro para hoy en nuestros días y qué significa esta historia para nuestra iglesia. Dice versículo 1 al 3. En ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia con la intención de matarlos. Mandó matar con la espada a Santiago, el hermano de Juan, y como vio que esto agradaba a los judíos, decidió arrestar también a Pedro. Esto sucedía en los días de la fiesta de los panes sin levadura. El texto, como toda buena historia, empieza poniéndonos en un contexto histórico. La situación inicial. Estamos en el reinado del rey Herodes, que por cierto no es el mismo Herodes que persiguió y quiso matar a Jesús, sino probablemente sea su nieto, el rey Herodes. Y nos presenta una situación preocupante. El rey Herodes empieza a perseguir a los cristianos, pero no a todos los cristianos, sino a los reconocidos, a los líderes. Empieza por Santiago, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Y lo que el rey Herodes ve es que al asesinar a Santiago por espada, los judíos se pusieron felices. Ahora hagamos una pequeña pausa acá para hacer una aclaración. El hecho de que el libro de Hechos, valga la redundancia, diga que los judíos se pusieron felices por el asesinato de Santiago, no es una excusa para que tengamos un pensamiento antisemita. Tenemos que entender el contexto del libro. El contexto del libro de Hechos nos está mostrando y está queriendo diferenciar al cristianismo del judaísmo. ¿Cómo se da este paso de la iglesia cristiana, que era vista como parte del judaísmo, a la iglesia cristiana que ya se ve como una religión aparte del judaísmo y que no sigue las reglamentaciones de este mismo? No se nos muestra este texto como una excusa para odiar, para una excusa de esparcir odio. Pero lo que sí nos muestra este texto es que los gobernantes buscan la felicidad de aquellos que tienen cierta influencia y la pueden buscar incluso asesinando a aquellos que son inocentes. Santiago ha sido asesinado y el rey Herodes ve que por lo menos la parte del liderazgo del pueblo judío se pone feliz y entonces decide arrestar a Pedro, nuestro gran héroe, la gran estrella, el gran protagonista de la iglesia. Y entonces sigue en el versículo 4 diciendo: después de arrestarlo, lo encerró en la prisión y lo puso bajo la custodia de 4 grupos de 4 soldados cada grupo, con la intención de hacerlo comparecer ante el pueblo después de que pasara la Pascua. Después de la situación inicial, en toda gran historia viene una trama, el nudo de la historia. Pedro es encarcelado, sabe que está listo para ser ejecutado. El villano siempre da un tiempo. Cuando pasen las Pascuas vamos a juzgarlo, vamos a condenarlo y lo vamos a llevar a la muerte para felicidad del pueblo judío. ¿Y qué hace? Lo pone en una situación de peligro, prácticamente exagerando lo difícil que es escapar de ella. Nos podemos imaginar las historias de James Bond, donde es imposible que salga de la situación triunfante. Pedro, un ex pescador, es puesto en la cárcel, pero no en cualquier cárcel, es puesto en una cárcel vigilado no por 1, no por 2, sino por 16 soldados. Dice que lo puso 4 grupos de 4 soldados cada grupo. Un pescador contra 16 soldados esperando su muerte por el rey Herodes para hacer felices a los judíos, a los líderes religiosos de la época. Pedro, este gran líder que nos ha inspirado a todos, aparece completamente frágil
aparece completamente indefenso, sin esperanza, vencido por los poderes de este mundo y la religiosidad, y lo que nos deja claro este texto es que no tiene ninguna posibilidad de escapar. Y ahora, ¿quién podrá defenderlo? ¿Qué podrá hacer Pedro? Y el versículo 5 dice: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, toda la iglesia oraba sin cesar por él. Los que hemos contado esta historia, tanto a niños en la escuela dominical, los que hemos predicado de ella, e incluso los que les gusta poner subtítulos en las Biblias, siempre enfatizan en la liberación de Pedro, como si Pedro fuera el actor principal de esta obra. Algunos ponen también a Dios, obviamente, Dios siempre es el actor principal de la obra. Pero el versículo que causa un cambio en la acción es el versículo 5. Es el que cambia la historia, es el que da esa acción que desata el nudo de la narración y la puede llevar hacia una conclusión feliz para todos. Y en este versículo clave, Pedro no está haciendo nada. Pedro está en la cárcel. Pedro es pasivo, pero la iglesia es la que actúa. Ese gran líder que es Pedro, reconocido por toda la iglesia, aparece como muchos cristianos el día de hoy, completamente indefenso, completamente sin esperanza. Algunos han decidido luchar contra los discursos de odio de este mundo, algunos han decidido luchar contra la religiosidad, algunos han decidido luchar, pero saben que van a perder. Saben que un solo pescador no puede con 16 soldados. Saben que un solo pescador no puede estar contra los soldados, contra Herodes y contra los judíos. Pero el texto llama a la iglesia a estar orando. Nos hemos creado una religión de superhéroes y supervillanos, donde muchas veces esperamos demasiado de una, dos o tres personas, y sin darnos cuenta que esas personas muchas veces están sufriendo sus propias batallas, hemos creado una estructura donde el pastor, el predicador, el líder de alabanza, el líder de jóvenes, el líder de oración, el líder de cualquier tipo de líder, es en aquellos que ponemos nuestra fe y nuestras esperanzas. Y así los hacemos presas fáciles para los Herodes de este mundo. ¿Cuántas veces no se convierten estos superhéroes en supervillanos? ¿Cuántas veces hemos escuchado de alguien que se aleja de Dios y de la iglesia porque el pastor falló, porque no le llamó, porque hizo tal cosa, porque el líder de alabanza no sé qué, porque el predicador no vive lo que predica? Y es verdad, no se puede decir que son inocentes. Hay pastores orgullosos, hay líderes de alabanza que no viven un testimonio cristiano, hay predicadores que solo predican por su propio orgullo, hay líderes de la iglesia que buscan solo lo suyo y no buscan el bien de los demás. Sin embargo, hay un problema más de fondo, y el problema de fondo es que hemos pensado que somos una religión donde tiene que haber protagonistas. El texto de Hechos 12, y de hecho el texto de todo Hechos, nos hace ver una sola cosa. La protagonista, la coprotagonista en la historia divina, en este tiempo que nos tocó vivir, es la iglesia, no es ninguno de nosotros. La iglesia unánime, la iglesia que se junta, la iglesia que ora, la iglesia que tiene un mismo sentir. Esta iglesia es la coprotagonista de Dios y no ningún pastor, ningún predicador, ni siquiera Pedro. No son los grandes pastores, no son los grandes predicadores, no son los grandes grupos de alabanza lo que hacen que la realidad del reino de Dios se establezca en esta tierra. Es la iglesia que ora junto, es la iglesia donde cada uno puede ocupar sus dones y talentos, no para estar encima de otro, sino para estar sirviendo al otro, preocupándose por otro, alegrándose por los otros. Los invito a leer el resto de la historia. Se van a dar cuenta que Pedro es rescatado por un ángel, pero Pedro ni siquiera sabía que estaba despierto.
Pedro piensa que está viendo una visión en sueños cuando el ángel va, le dice, despiértate, vístete y empieza a sacarlo de la cárcel. Y hasta el momento en que está fuera, Pedro dice, realmente Dios ha mandado a su ángel para rescatarme. ¿Y qué es lo primero que va a hacer Pedro? Va ahí a donde sabe que está la iglesia junta orando. Y llega y sale Rosa, una criada, una sierva de la iglesia. Y lo escucha por la puerta y dice, de la gran alegría ni siquiera le abrió la puerta. Y fue a contarle a todos, Pedro está a la puerta, y no le creían, estás viendo visiones, capaz que sea su ángel, ya lo mataron. Pero entonces salen y allí está Pedro. Y Pedro los calla y les cuenta lo que Dios ha hecho. Pero no por ser Pedro. Lo ha hecho porque la iglesia estaba junta. Lo ha hecho porque la iglesia está en oración. No se trata la historia de Pedro, se trata la historia de la iglesia. No se trata solo de una persona, se trata de todos. Los animo a buscar a Pedro en el resto del libro, ya no lo van a encontrar. Versículo 12 termina diciendo, después salió y se fue a otra parte. ¿A dónde? La Biblia no nos lo dice. Podemos pensar por tradiciones hacia dónde se fue Pedro, pero la Biblia no vuelve a hablar de él, por lo menos el libro de Hechos. Como si el Espíritu Santo nos quisiera decir, Pedro es una gran figura del Nuevo Testamento, pero su final es con la iglesia. Pero no es el protagonista, es un simple pescador. Pedro siguió siendo un simple pescador. Pedro siguió siendo aquel joven que se encontró con Jesús. Todos somos aquellos jóvenes que se encontraron con Jesús. Pero estamos inmersos en una historia más grande y estamos rodeados de personas que oran por nosotros y estamos llamados a orar por esas personas. Cuando la iglesia es una iglesia de oración y es una iglesia que está presente y es una iglesia que está pensando en el otro, las cadenas se abren, los enfermos son sanados, los que están encarcelados se liberan, pero este no es el fin de la iglesia. Este es el resultado de lo que es la iglesia. La iglesia necesita estar junta, unánime, pensando en el proyecto de Dios juntos. Y entonces las cosas pasan. Debemos reconocer en la iglesia y debemos reconocernos como parte de esta iglesia que no necesita protagonistas, superhéroes, sino que necesita humanos, hombres y mujeres que se dejen usar por Dios. No para destacar, sino para servir a los demás. Que seamos esa iglesia, que toda la iglesia sea esa iglesia llena de hombres y mujeres, de las que muchas veces no sabemos su nombre, pero que nos mantienen en oración, pero que nos mantienen, nos sostienen, y siempre cuando queremos caer, esas oraciones son las que nos están levantando. Estoy grabando 16 de enero, cumpleaños de mi mamá. Sí que le dedico esta predicación a ella, que sé que es una guerrera de oración y que muchas veces cuando uno está cayendo son sus oraciones las que me han mantenido levantado. Muchas gracias a todos.